Paraguay Ecológico. Programa declarado de interés ambiental por resolución número 549/19 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES. Paraguay Ecológico. Cruzada por la restauración de nuestros recursos naturales y la defensa a ultranza del tesoro más grande y sagrado de la República del Paraguay, el acuífero guaraní. Paraguay Ecológico. Tú y yo al fin quién somos para marchitar el Edén sin par de mamá natura, el reloj apremia, oigamos el sol. Sean bienvenidos al programa que te conecta con la naturaleza y tus raíces ancestrales de los Tupi-Guaraní. Mi nombre es Giovanni Almeida y te invito a que recorras con nosotros un nuevo episodio cargada de conmemoraciones. Primero que nada, puntualmente, celebramos un aniversario más del director creador de este hermoso espacio, el señor artista, poeta, músico, Luis Carlos Almeida. Aquella vez conocí el amor que dejó prendado a mi corazón. También conmemoramos el Día del Poeta Paraguayo, el Día de la Raza y el Día de la Astronomía. Como realmente todo al fin y al cabo tiene su relacionamiento, que todo está conectado. Suscríbete, dale me gusta y comparte para que más personas alcancen a despertar la magia verde que vive en su interior. Ya ves, conocí el amor que dejó prendado a mi corazón. Profe, y mira, a esta costilla le pongo mucha sal o poca sal. Chorombo entender mitad. Coja es zona de la defensa. Jaupeya asa zona medio campo. Jaupeya que ne zona de la delantera. Espéreme, pues. ¿Le puedo poner un poquito de mi condimento favorito? Sí, mi amor. Te aja esa tepe. Y por último, ya una parrilla ari. Jaupepe o cota un golazo y ya. Mundial que Colombia punta. Vos sabés, profe. Sales Arcoiris, con sabor y confianza. Yerba Mate Colón brinda calidad porque su familia lo merece. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Detrás de Puerto Unión Sociedad Anónima hay trabajo, inversión, aplicación de tecnología de avanzada, responsabilidad social y un fuerte compromiso de toda su gente con el cuidado del medio ambiente. El Paraguay productivo llega al mundo y el mundo llega a usted a través de Puerto Unión, hecho en Paraguay. Paraguay bien hecho. Puerto Unión Sociedad Anónima. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Impecable será, delicioso. ¿Cuál es tu secreto, Miguel? Pero si no hay ningún secreto, más bien son las sales condimentadas de Arcoiris. Para el asado y otras carnes a la parrilla, uso esta, la sal tradicional. Para las carnes blancas, la sal con cúrcuma, una joya. Y la sal condimentada con pimentón sí o sí va con las carnes de oveja o cerdo. Pero haceme caso y vas a quedar como el rey, papá. Sí, señor. Sales condimentadas Arcoiris, con sabor y confianza.
cuando en la crecida majestad del río va bullando el verde del camalotal. Paloma de sueños levanta la luna, su vuelo errabundo sobre el Paraná. Tarde glauca. Dejan la torre con melancolía, vibrantes pájaros que van de viaje, pasan aleteando su armonía, la oración sobre el alma del paisaje. Por los flecos purpúreos del celaje, sangrantes rosas de oro se diría, en el combo de un cielo hecho de encaje, y no sé qué divina orfebrería. A lo lejos, nevada garza en vuelo, parece la blancura de un pañuelo, que agitase su adiós desesperante, y entre el césped, laguna musicante, semeja sobre un verde terciopelo, olvidado en la tarde, un gran diamante. Para no volver, hoy el arpa india se quedó dormida como una guarania que no pudo ser. La sabiduría ancestral de la raza guaraní, a quienes dedicamos puntualmente el Día de la Raza. Y no menos importante, el Día de la Astronomía, y la manera en que consideraban y observaban el cielo nuestros antecesores, los guaraní. Ñanderú y Ñandesí, los padres del cosmos. El origen del universo, según los guaraníes, proviene de una fuerza creadora llamada Ñamanduruete, el padre primero, y Ñandesí, la madre primera. De ellos emanan la palabra sagrada Algú y la luz que dio forma al mundo. La palabra es la semilla del universo. Por eso, cuando un guaraní ora o canta, no está pidiendo, está recordando el ritmo de la creación, devolviendo al cosmos su música original. Niepona, la palabra bella, era el instrumento más elevado del espíritu. Ellos comprendían que bajo la tierra dormían los espíritus antiguos y que los minerales y las piedras eran los huesos de la tierra madre. Eran seres sagrados, portadores de memoria y energía. Por eso, los guaraníes no practicaban minería extractiva como los pueblos andinos. En ese sentido, la tierra era un cuerpo vivo, y abrirla sin propósito sagrado era como herir a un ser que te alimenta. Mirar el cielo era una práctica espiritual. La Vía Láctea era el Tapea Viru o camino de los espíritus, por donde viajan las almas después de la muerte. Guarajú y la luna, Yasí, eran padre y madre. Así, la astronomía era también teología. Cada astro era una manifestación del espíritu creador. El ideal guaraní era el Iwi Marane'í, la tierra sin mal. No un lugar geográfico, sino un estado de conciencia. Vivir en armonía total con la naturaleza y el cosmos. Para ellos, el ser humano debía vivir en equilibrio entre lo de abajo y lo de arriba, entre el barro y la estrella. El cuerpo era tierra, el alma luz. Y el propósito de vida era purificarse, volverse liviano para regresar algún día a ese cielo primordial. El alma del justo se vuelve canto, el canto se convierte en estrella. Proverbio Bulá Guaraní. Orgullo del Paraguay, Catigre Penensu, Cumimbai Sambapo, Doy Guayba Caneo, Ecos de Oso Bebé. Llegó el momento en el cual dedico mis palabras al señor director en conmemoración de su aniversario de natalicio, intentando expresar al señor director toda mi admiración y respeto que crece diariamente un poco más, fascinándome de la magnitud de lo que pudiéramos significar al dirigiros con el ímpetu que requiere la profundidad visionaria del artista por endemasía, con dicha creatividad proveniente de poetas con naturalidad de nacimiento, aquel don que me tomé la molestia de inmortalizar considerando el tesoro que habita en sus adentros, difundiendo la histórica hazaña de un alma bohemia, inspiración y motivación para dejar que despierte, se exprese ese artista que yace de lo más profundo de mi corazón. Compuse una dedicatoria especial que recitaré a continuación. Pan grandeza aterrizada en manos mías,
actuando a favor de aquella voz divina, obrando con el perdón que el ego no veía, dando paso al servicio y misión de vida, extendiendo los brazos a la sutil armonía de honrar mis raíces, diluyendo la agonía que en mis años grises la culpa poseía, bendiciendo hoy la voluntad y razón del por qué existía, heredando hoy día inconmensurable alegría, tal cual Dios otorgaría contemplar aquel amor que mis padres merecían. Feliz vida, querido director Carlos Popotito Almeida. Hoy es cumpleaños nuestro amigo Popotito. Nuestro amigo cantante. Vamos, Ali, vamos. A capela con Daisy, dale. Felicidades en este día. Muy bien, Popotito. Te brinde siempre felicidades. Muy bien. Muy bien. Se está emocionando, se está emocionando. El baile. Que la acompañe tío Mario, que la acompañe tío Mario. Vamos, tío Mario ahí. Vamos, tío Mario. Ale, Mario. Eso, hasta abajo. Moto y gallo le tocó. ¿Cómo está Popotito? Buenos días. Buen día. Buen día, Gabriel. Edwin. El apasionante restaurante ubicado en la ciudad de Capiatá, Jardín Alemán, y ya lleva muchos años de trayectoria en el rubro. Cuenta con una enorme variedad en su buffet, plasmando el amor detrás de su elaboración en cada una de sus comidas. El deleite en el paladar es una exquisitez. Te invita siempre a volver. Hotel-restaurante Jardín Alemán, tu lugar favorito en la ciudad de Capiatá. Morirá mientras el crisol de algún baracá su pena dolor convierta en cantar. Un poeta en el panteón de los héroes. ¿Cómo están, queridos amigos de Paraguay Ecológico? Hoy es un día muy especial en mi vida y en el programa Paraguay Ecológico, que ustedes saben que este sábado 11 de octubre cumplo años. Aparte de eso, pero muy especial, el Día del Poeta Paraguayo. Y queridos amigos, también uno de los más grandes poetas del Paraguay. Y la obra que él escribió, puedo decir que yo me ufano de haber sido el coautor. Yo le puse la música y se llama Rosas de mi Patria. Carlitos Miguel Jiménez, oh insigne bate guaraní, le cantaste desde el fondo de tu alma noble y pura a la inigualable mujer paraguaya. Gracias te decimos hoy y por siempre todos los paraguayos. Queridos amigos, quiero que tengan muy en cuenta que nosotros tenemos figuras emblemáticas, poetas que hicieron historia y actuaron en batallas muy importantes como Nanagua y otros. Y fue héroe en la guerra del Chaco, épico como Emiliano R. Fernández. Y a Culomita, Caaponaisa Jeracua, la Emiliano R. Fernández. Entre sus obras, los que enfervorizaban a los que iban a ir a la guerra del Chaco, Se la Reina. La bravura guaraní, hoy me jaba hueterí, lo operario puta. 13 Tuyutí. Tuitaputepe o la Victoria, Regimiento 13 o Pucabumi, Anarica, Tumaje y la historia, nos vamos a hijar raza guaraní. Tesoro inmaterial de la República del Paraguay. Movió a las autoridades paraguayas
a darle un sitio, nada menos que en el Panteón Nacional de los Héroes, donde están los manes de la patria. Queridos amigos, quiero que tengan muy en cuenta, poeta paraguayo es un poeta muy querido por el pueblo. Enaltecían a los bravos soldados de la patria que fueron a defender el Chaco paraguayo. Los bendecirán, felicidades en este día triunfal. Viva la vida, el amor y la paz. A Tupá, Dañandero, Bazán, en esta tierra del inmortal Guará, en esta tierra del inmortal Guará.